La brisa de la montaña era mi compañera constante, susurrando secretos entre las hojas de los pinos. El sendero serpenteaba frente a mí, una promesa de soledad y aventura. Llevaba horas caminando, cada paso alejándome más de la civilización y adentrándome en el corazón salvaje del bosque. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Fue entonces cuando el silencio habitual del bosque se rompió. No el crujido de una rama bajo el peso de un ciervo, ni el ulular de un búho. Era algo más, algo gutural y arrastrado. Me detuve. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Parecía un lamento, pero con un matiz de hambre que me heló la sangre. Mi instinto gritaba peligro. Miré a mi alrededor, pero los árboles formaban un muro impenetrable de sombras y troncos. Decidí acelerar el paso, buscando el refugio que se suponía estaba a un par de kilómetros. El sonido me seguía, a veces a mi izquierda, a veces a mi derecha, siempre manteniéndose fuera de mi vista, jugando conmigo. El pánico empezó a apoderarse de mí. Corrí. Mis pulmones ardían, mis piernas protestaban, pero el miedo era un combustible más potente que cualquier cansancio. Tropecé con una raíz y caí de bruces sobre la tierra húmeda. Al levantar la vista, lo vi, parado entre dos abetos, recortado contra la última luz del crepúsculo, estaba la fuente de mis pesadillas. No era un oso ni un lobo, era alto, inhumanamente delgado, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Su piel parecía corteza de árbol, pálida y agrietada, pero lo peor eran sus ojos, dos puntos de luz mortecina, desprovistos de cualquier emoción que no fuera una necesidad depredadora. No tenía boca visible, pero el sonido lastimero y hambriento emanaba directamente de su pecho, una vibración que resonaba en mi propia caja torácica. Se movió, no caminó, sino que se deslizó entre los árboles con una fluidez antinatural, sus largas garras arañando la madera a su paso. El sonido era como tiza en una pizarra, un chillido que me perforaba los oídos. Me arrastré hacia atrás, buscando desesperadamente mi navaja, mi única y patética defensa. La criatura se detuvo a solo unos metros de mí. Inclinó su cabeza, un gesto casi curioso. El sonido cesó. En ese silencio absoluto, un nuevo ruido emergió de su interior, una imitación perfecta del silbido con el que había empezado mi caminata esa mañana, una melodía alegre que ahora sonaba como una sentencia de muerte. No sé cómo escapé. Recuerdo correr sin mirar atrás, el sonido de ramas rompiéndose a mis espaldas, cada vez más cerca. Recuerdo llegar al refugio y atrancar la puerta con todo lo que encontré. Pasé la noche acurrucado en un rincón, escuchando los arañazos en la madera y ese silbido burlón que se repetía una y otra vez hasta el amanecer. Nunca volví a ese bosque. A veces, en el silencio de la noche, creo escucharlo de nuevo, un eco lejano en el viento, una promesa de que la criatura sigue allí, esperando, y sé que una parte de mí se quedó en ese sendero, perdida para siempre en la oscuridad, bajo la mirada de esos ojos sin alma. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla. La lluvia llevaba cayendo 3 días seguidos sobre el Parque Nacional Olympic, convirtiendo el suelo del bosque en una ciénaga de barro y agujas de pino podridas. Soy voluntario de la Unidad de Búsqueda y Rescate, ISAR, desde hace 15 años. He visto de todo: hipotermias, caídas fatales, ataques de osos, pero lo que encontramos el martes pasado en el sector noroeste, una zona que los lugareños llaman el Valle del Silencio, no aparece en ningún manual de entrenamiento, y te aseguro que no aparecerá en el informe oficial de la Policía Forestal. Nuestra misión era localizar a un excursionista de 23 años, David Miller, desaparecido hacía 48 horas. Un caso estándar. Chico joven, mal preparado, se sale del sendero y se pierde.
Mi compañero de 4 patas, Bruno, un pastor belga malinois, entrenado para rastrear cadáveres bajo el agua o tierra, estaba inquieto. Bruno nunca se equivoca, es una máquina biológica de detección. Pero esa mañana su comportamiento era errático. En lugar de tirar de la correa con decisión, se detenía cada 10 metros, gimiendo y mirando hacia las copas de los abetos gigantes, como si el rastro no estuviera en el suelo, sino arriba, en las ramas. Llevábamos 4 horas de batida cuando Bruno se detuvo en seco frente a una pared de zarzas y helechos densos. El pelo de su lomo se erizó completamente, formando una cresta rígida, y soltó un gruñido bajo, vibrante, que sentí a través de la correa de cuero. No le ladraba a un animal. Conozco su ladrido de oso y su ladrido de persona herida. Esto era miedo puro. ¿Qué pasa, chico?, susurré, quitando el seguro de mi spray para osos. Me abrí paso a machetazos entre la maleza. Lo que encontré al otro lado no fue a David. Era una estructura, una losa de hormigón gris, cubierta de musgo y líquenes, incrustada en la ladera de la montaña. No había carreteras ni caminos forestales en 30 kilómetros a la redonda. Era imposible que alguien hubiera subido maquinaria pesada hasta aquí para construir esto. En el centro de la losa había una escotilla de acero oxidado, cerrada con una cadena gruesa, pero sin candado. El metal estaba frío al tacto, antinaturalmente helado. Al acercarme a la escotilla, el viento cambió de dirección y me golpeó en la cara. Fue entonces cuando lo olí. No era el olor del bosque mojado, era un hedor químico, punzante y agresivo a amoníaco industrial mezclado con moho negro, tan fuerte que me hizo toser y me irritó los ojos al instante. Bruno empezó a tirar hacia atrás, chillando, negándose rotundamente a acercarse a ese agujero en la tierra. Lo até a un árbol cercano, le di la orden de guardia y volví a la escotilla. Necesitaba saber si David había caído ahí o si se había refugiado de la tormenta. Con un esfuerzo considerable levanté la pesada tapa. Los goznes gritaron en protesta, rompiendo el silencio del valle. Encendí mi linterna táctica y apunté hacia abajo. Unas escaleras de mano, devoradas por el óxido, descendían hacia una oscuridad absoluta que mi luz de 1000 lúmenes apenas lograba penetrar. ¿Ana servicio de guardaparques? ¿Hay alguien ahí abajo?, grité. Mi voz rebotó en las paredes de hormigón con un eco metálico y hueco. Nadie respondió. Empecé a bajar. El aire se volvía más denso y el olor a amoníaco más insoportable con cada peldaño. Al llegar al fondo, a unos 5 metros de profundidad, me encontré en un pasillo estrecho con puertas a ambos lados. Parecía un búnker de la Guerra Fría, pero algo estaba mal. Las paredes estaban cubiertas de rasguños, no grafitis, sino surcos profundos en el hormigón, como si alguien hubiera intentado cavar a través de la pared con las manos desnudas. Entré en la primera habitación a la derecha. El haz de mi linterna iluminó una escena que me heló la sangre. No había muebles, solo montañas de ropa, chaquetas, botas de montaña, mochilas, docenas de ellas. Me acerqué, temblando, para inspeccionarla. Estaba vacía, salvo por su cartera y su móvil. Si David había estado aquí, no se había ido por voluntad propia. Fue entonces cuando escuché el sonido. Provenía del final del pasillo, de la oscuridad más profunda del búnker. Era un arrastre metálico pesado y rítmico. Clank, sht, clank, sht. Sonaba como cadenas gruesas siendo arrastradas lentamente sobre el suelo de cemento. Y se acercaba. El instinto de supervivencia anuló mi entrenamiento. No grité, no pedí identificación. Apagué la linterna instintivamente y me pegué a la pared, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones pidieron clemencia. El sonido se detuvo justo en el umbral de la habitación donde yo estaba. En la penumbra pude distinguir una silueta en el marco de la puerta. Era enorme, mucho más ancha que un hombre normal, y respiraba con un silbido húmedo como si tuviera los pulmones llenos de líquido. No esperé a ver qué era. Encendí la linterna en modo estroboscópico directo a su cara. Una masa de pelo enmarañado y suciedad. Y corrí. Corrí hacia las escaleras como si el diablo me persiguiera, empujando a la criatura o al hombre, no lo sé, que soltó un alarido gutural y trató de agarrarme la pierna.
Sentí sus uñas, largas y duras como garras, rasgando mi pantalón táctico. Subí las escaleras de 2 en 2, salí a la superficie y cerré la escotilla de golpe, arrastrando la cadena sobre ella. Desaté a Bruno y corrimos 3 kilómetros bajo la lluvia sin mirar atrás, hasta que conseguí señal de radio. Cuando el equipo SWAT llegó al lugar 6 horas después con helicópteros y perros de ataque, encontraron la losa de hormigón, pero la escotilla estaba soldada desde dentro, soldada recientemente. El metal aún estaba caliente. Jamás pudimos entrar. Oficialmente, David Miller sigue desaparecido por causas naturales, pero yo sé que debajo de ese valle hay una colección de mochilas que sigue creciendo cada año. En una torre de vigilancia en lo profundo de un bosque y alejado lo máximo posible de la civilización. Día 4 de cuarentena autoimpuesta. O tal vez es el día 5. La fiebre me ha robado la noción del tiempo y el termómetro de la pared se ha reventado por el calor que hace aquí dentro. Si alguien encuentra esta grabación en la tarjeta de memoria de la cámara, por lo que más quieran, no suban a la torre, quemen la estructura, quemen el bosque entero si es necesario. Soy el guarda forestal Elías Vance. Mi trabajo en la torre de vigilancia norte era simple: vigilar columnas de humo durante la temporada seca. Estaba solo, a 30 kilómetros de la civilización, con solo una radio de onda corta como compañía. Todo cambió el martes, después de la tormenta eléctrica. Un rayo partió un abeto centenario a unos 100 metros de la base de mi torre. Cuando bajé a inspeccionar los daños, encontré algo creciendo en el interior del tronco calcinado. No era fuego, era una masa biológica. Un hongo de un color violeta iridiscente que pulsaba rítmicamente como si estuviera respirando. Cometí el error fatal de la curiosidad humana. Tomé una muestra, la metí en un frasco de vidrio y la subí a la cabina para examinarla bajo la lupa. Esa misma noche, el frasco explotó. No se rompió por una caída. La presión interna de la cosa simplemente hizo estallar el cristal. Me desperté con el sonido de la explosión y un olor en el aire que nunca podré olvidar. No olía a humo, olía a un dulzor empalagoso y nauseabundo, como una mezcla de miel caliente y carne de cerdo dejada al sol durante una semana. Un perfume de putrefacción activa que se me pegó al fondo de la garganta y me hizo toser violentamente. Al principio pensé que eran cortes superficiales por los cristales. Me miré las manos, tenía pequeños rasguños en las palmas. Me los lavé con alcohol y me vendé, pero a la mañana siguiente el picor era insoportable. Me quité las vendas y grité. Las heridas no habían cerrado, se habían conectado. Finos filamentos blancos, como hilos de seda de araña pero vivos, salían de los cortes y se entrelazaban bajo mi piel, moviéndose visiblemente, reptando hacia mis muñecas, buscando el camino hacia mis venas principales. Intenté usar la radio. Mayday, Mayday, Torre 4, necesita evacuación médica inmediata. Pero la radio estaba muerta. La cosa había crecido sobre la consola durante la noche, cubriendo los circuitos con una capa de moho gris y pulsante que absorbía la electricidad. Estaba aislado. Ahora estoy sentado frente al espejo del baño y apenas reconozco al hombre que me devuelve la mirada. Mi ojo izquierdo está completamente inyectado en sangre, pero la pupila ya no es redonda. Se ha deformado, estirándose horizontalmente como la de una cabra. Siento una presión inmensa en los senos paranasales, un dolor sordo y constante detrás de la cara, como si mis huesos estuvieran siendo empujados hacia afuera desde el interior. Hace una hora intenté operarme a mí mismo. Cogí mi cuchillo de caza, lo esterilicé con un mechero y traté de cortar el bulto que me ha salido en el antebrazo. En el momento en que la hoja atravesó la piel, no salió sangre. Salió un polvo amarillo, esporas que flotaron en el aire estancado de la cabina. Y luego el sonido, Dios mío, el sonido. Escuché un gorgoteo húmedo y viscoso, shlup, glup, proveniente de la herida abierta. No era el sonido de fluidos corporales, era el sonido de algo alimentándose. Vi con horror paralizante cómo el tejido muscular de mi brazo se reacomodaba solo. Las fibras rojas se volvieron grises y se unieron de nuevo, expulsando el cuchillo de la herida con fuerza, cerrando el corte en cuestión de segundos.
Mi cuerpo ya no es mío, soy un envase, soy tierra fértil. Siento que algo se mueve en mi garganta ahora mismo. Me cuesta respirar. Cada vez que inhalo siento un cosquilleo en los pulmones, como si tuviera plumas dentro del pecho. Tengo sed, pero no puedo beber agua. El agua sabe a ácido. Solo quiero oscuridad y humedad. La luz del sol que entra por las ventanas de la torre me quema la piel. Me hace sisear. He cubierto las ventanas con mantas, pero no es suficiente. La puerta de la trampa en el suelo. Alguien está subiendo las escaleras de la torre. Escucho pasos pesados en la madera. Tump, tump, tump. Es el equipo de relevo. Deben haber venido porque no respondía a la radio. No puedo dejar que entren. Si entran, respirarán el aire. Si respiran el aire, se lo llevarán abajo, a la ciudad, a sus familias. Tengo que bloquear la puerta. Pero mis piernas no responden. Mis rodillas se han fusionado. Mis pies ya no tienen dedos. Son una masa única de raíces carnosas que se están clavando en las tablas del suelo, nutriéndose de la madera podrida de la cabaña. Golpean la puerta. Elías, abre. Soy Sara. Sara tiene 2 hijos. Siento una urgencia incontrolable. Una voz en mi cabeza, que no es la mía. Una voz que suena como un enjambre de insectos zumbando al unísono, me grita una sola orden: esparcir. Mi boca se abre contra mi voluntad. Siento la mandíbula dislocarse con un chasquido seco. Mi garganta se expande. Voy a toser. Voy a toser sobre Sara en cuanto abra la puerta. No puedo detenerlo. Es hermoso. Es inevitable. La puerta se está abriendo. La pantalla se corta a negro con un zumbido de estática visual. Acepté el puesto de vigilante nocturno en el Parque Nacional de Yosemite, porque la paga era absurda. $3,000 por 2 semanas de aislamiento en la cabina 19, una estructura de madera elevada a 20 metros del suelo, en la zona más remota del valle. El guarda anterior, un tipo llamado Miller, había dejado el puesto sin siquiera recoger su cheque. Estrés de la soledad, me dijo el supervisor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llegué al atardecer. La cabina era acogedora, con una estufa de leña, una radio de onda corta y una cama plegable. Pero lo primero que me llamó la atención fue una hoja de papel plastificada, pegada con cinta adhesiva plateada justo en el centro del cristal de la ventana principal, bloqueando parcialmente la vista del bosque. El título estaba escrito en negrita y subrayado 3 veces: Protocolo de supervivencia nocturna. Léase antes de que se ponga el sol. Me reí. Pensé que era una novatada. Pero a medida que leía, la risa se me murió en la garganta. Regla 1. Cierra el cerrojo de la puerta a las 19:00 en punto. Si escuchas que alguien intenta girar el pomo desde fuera a las 19:01, no preguntes quién es. No es el supervisor. Regla 2. Mantén la cortina de la ventana norte siempre cerrada. Si ves una luz roja parpadeando en la copa de los árboles, ignórala. No hay torres de radio en esa dirección. Si la miras por más de 5 segundos, la luz empezará a acercarse. Regla 3. Si la radio se enciende sola y transmite estática, apágala inmediatamente. Si transmite una voz llorando, arranca el cable de la pared. Regla 4. Si hueles repentinamente a azufre quemado y cobre, escóndete debajo de la cama. Cuenta hasta 100. No salgas hasta que el olor desaparezca. Regla 5. Si escuchas un silbido melódico en las escaleras de madera, bajo ninguna circunstancia silbes de vuelta. Ellos buscan pareja. Eran las 18:45. El sol se estaba ocultando tras las montañas de granito, tiñendo el cielo de un violeta amoratado. Guardé mi mochila y me preparé un café. Tonterías, me dije en voz alta para romper el silencio opresivo de la cabaña. A las 19:05 estaba leyendo una novela cuando lo escuché. El pomo de la puerta giró. Fue un movimiento lento, metálico y deliberado. ¡Crec! ¡Clac! El cerrojo aguantó. Me quedé paralizado en la silla, con la taza de café a medio camino de mi boca. Mi cerebro racional gritaba: «¡Es el viento!», pero el viento no gira pomos hacia la izquierda y luego hacia la derecha, probando la resistencia del metal. Me levanté despacio y miré por la mirilla. No había nadie en la plataforma exterior, solo la oscuridad y el bosque. Volví a sentarme, con el corazón latiendo en las sienes. Pasaron 2 horas de silencio absoluto. Entonces, a las 21:30,
el aire de la cabaña cambió. La temperatura bajó 10 grados en cuestión de segundos. Un olor penetrante invadió mis fosas nasales. No era el olor a pino o tierra húmeda, era un hedor químico, picante, azufre puro mezclado con el sabor metálico del cobre, como si alguien hubiera encendido una caja de cerillas dentro de una tubería oxidada. Recordé la regla 4. Me pareció ridículo, pero el instinto primario de supervivencia tomó el control. Me deslicé de la silla y me metí debajo del catre militar, apretando mi cuerpo contra la pared de madera. Desde mi posición, solo podía ver las patas de la mesa y la puerta. Conté 1, 2, 3. 1, 2. Algo caminaba sobre el techo. No eran pasos de animal. Eran pasos pesados, bípedos, que hacían crujir las vigas de madera vieja. Thump, thump, thump. Caminaba de un lado a otro, justo encima de mi cabeza. El polvo caía de las juntas del techo sobre el suelo. Llegué a 50, los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces, un sonido suave, casi dulce, rompió la tensión. Provenía de abajo, de la base de las escaleras que suben a la cabina. Era un silbido. Alguien estaba silbando una melodía infantil, lenta y desafinada. Fiu, fiu, fiu. La melodía subía peldaño a peldaño. Escalón 1, silbido. Escalón 2, silbido. Me tapé la boca con ambas manos, mordiéndome los nudillos para no gritar. La melodía me resultaba familiar. Una canción de cuna que mi abuela solía tararear, pero distorsionada, como si la estuvieran tocando al revés. El silbido llegó a la plataforma exterior, justo al otro lado de la puerta. ¡Fiu! El sonido se detuvo. Esperaba una respuesta. La cosa al otro lado de la puerta estaba escuchando, esperando que yo completara la melodía. Mis pulmones ardían por la falta de aire. Las lágrimas me corrían por la cara mezclándose con el sudor frío. La radio de onda corta que estaba apagada y desenchufada sobre la mesa. Lo juraría, estaba desenchufada. Se encendió de golpe con un estallido de estática blanca al volumen máximo. Y entre el ruido blanco, una voz que sonaba idéntica a la mía susurró: «Sé que estás debajo de la cama. La regla 6 dice que no debes mirar arriba». No había ninguna regla 6 en la lista. Cerré los ojos con fuerza y recé todo lo que sabía. No miré. Pasé la noche entera temblando bajo ese catre, escuchando cómo algo arañaba suavemente la madera del suelo a centímetros de mi cara. Skrach, skrach, trazando círculos alrededor de mi escondite. Cuando salió el sol, el olor desapareció. Salí, cogí mis cosas y bajé las escaleras corriendo. No miré atrás. Pero al llegar a mi coche, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En el polvo acumulado en el capó de mi vehículo, alguien había escrito con un dedo largo y delgado: «Casi picaste con el silbido. Volveremos mañana». Golpeé la pantalla de mi GPS Garmin contra la palma de mi mano derecha hasta que el cristal amenazó con astillarse, pero los números seguían irremediablemente congelados. La latitud y la longitud parpadeaban en un bucle de error, arrojando coordenadas imposibles que me ubicaban en medio del Océano Pacífico, algo completamente absurdo. Estaba en el sendero principal de la cuenca del Mirror Lake, un recorrido clasificado como fácil por las guías turísticas del Parque Nacional, a menos de 5 kilómetros del bullicioso centro de visitantes. Debería haber cobertura parcial, o al menos conexión satelital básica. Sin embargo, llevaba caminando en línea recta durante lo que mi reloj biológico dictaba que eran unas 6 horas. Pero el sol no se había movido ni un solo milímetro en el cielo. Seguía anclado en un perpetuo atardecer, tiñendo las nubes de un naranja antinatural, plano y estático. El pánico es una criatura fría que te trepa lentamente por la espina dorsal. Llevo 14 años haciendo senderismo de alta montaña. He sobrevivido a ventiscas en los Alpes y a deshidratación severa en el desierto de Mojave. Pero la sensación que se apoderó de mi estómago en ese momento fue un terror existencial puro. El bosque a mi alrededor había cambiado sutilmente. Al principio no te das cuenta, tu cerebro filtra la información visual anómala para mantenerte cuerdo. Pero si prestabas atención, la geometría de los pinos estaba mal. Todos los árboles a mi izquierda tenían exactamente la misma forma,
con las mismas 3 ramas rotas a la misma altura, como si alguien hubiera copiado y pegado el mismo modelo de árbol repetidas veces a lo largo del camino de tierra. Y el silencio no era el silencio tranquilo y pacífico de la naturaleza. Era un vacío acústico absoluto, artificial y opresivo, que te taponaba los oídos con presión estática, como cuando desciendes demasiado rápido en un avión. No había insectos zumbando, ni viento moviendo las copas, ni pájaros. Solo el sonido sordo de mi propia respiración apresurada. Me detuve en seco cuando llegué a una inmensa roca de granito, partida por la mitad por lo que parecía haber sido un rayo. Mis rodillas casi ceden contra la grava. Era la 4ª vez que pasaba por esa maldita roca desde el mediodía. Había dejado una marca profunda en la corteza de un abeto cercano con mi navaja táctica la 2ª vez que la vi. Una X grande para orientarme. Ahí estaba. Me acerqué temblando, tocando la savia fresca que supuraba del corte. Estaba atrapado en un bucle geográfico cerrado, una cinta de Moebius física en medio de un parque nacional inmenso. Fue entonces cuando la atmósfera literalmente colapsó. El aire a mi alrededor se volvió denso, sofocante, y mis fosas nasales se llenaron de un violento y abrumador olor a ozono industrial, un aroma metálico y químicamente quemado, idéntico al que deja un transformador eléctrico gigante en la calle justo después de explotar por una sobrecarga de energía. Sentí el sabor a hierro oxidado en la parte posterior de mi lengua. Inmediatamente después de la bofetada olfativa, el suelo bajo mis gruesas botas de montaña comenzó a vibrar. Un sonido continuo y abrumador rasgó el aire. Era un zumbido grave y mecánico, wub, 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 de baja frecuencia, que no provenía de ninguna dirección en particular, sino que parecía emanar directamente desde el núcleo de la Tierra y desde lo alto del cielo al mismo tiempo. Era el sonido aterrador de una maquinaria inimaginable trabajando al límite de su capacidad térmica. Comencé a correr. Tiré mi pesada mochila de 50 litros que contenía todo mi equipo vital de supervivencia, porque el instinto primario de huida anuló cualquier rastro de pensamiento lógico. Corrí ciegamente por el sendero tropezando con las raíces idénticas y repetidas, hiperventilando. El cielo naranja sobre mí comenzó a parpadear. Literalmente se encendía y apagaba en microsegundos, revelando por minúsculas fracciones de segundo un fondo negro, masivo y cuadriculado, como un gigantesco plano arquitectónico vacío y frío. La realidad se estaba desmoronando a mi alrededor, fragmentándose como un archivo de video corrupto. Mi visión periférica se llenó de manchas de estática, píxeles grises y blancos que devoraban progresivamente los troncos de los árboles y las rocas. Cerré los ojos con fuerza, solté un grito desgarrador pidiendo ayuda a la nada y me dejé caer de rodillas al suelo, acurrucándome en posición fetal. Me cubrí la cabeza con los brazos mientras el sonido mecánico alcanzaba un volumen ensordecedor que amenazaba con reventarme los tímpanos, triturando mi mente. Y entonces, silencio absoluto, nada. Me desperté de golpe por el tacto helado de una gota de agua cayendo en mi mejilla. Estaba lloviendo suavemente. Abrí los ojos, profundamente desorientado, con la vista borrosa, y vi a 2 guardabosques con impermeables amarillos reflectantes agachados junto a mí, hablando atropelladamente por sus radios de hombro. Estaba recostado en la hierba, a solo 100 metros del asfalto del aparcamiento del centro de visitantes. Mi coche, un Subaru verde, estaba a la vista. El guardabosques de mayor edad me ayudó a sentarme, pidiendo una camilla. Me dijo con los ojos muy abiertos que llevaban buscándome 72 horas, 3 días enteros. El parque había organizado equipos de rastreo masivos, patrullas con perros adiestrados e incluso helicópteros térmicos. Me encontraron desmayado justo en el letrero de inicio del sendero. Según el informe médico que me dieron horas después en el hospital del condado, yo no presentaba absolutamente ningún signo de deshidratación, ni malnutrición, ni quemaduras solares, a pesar de haber estado perdido 3 días completos sin mi mochila, la cual encontraron colgando de un árbol a 15 kilómetros de distancia, en una zona intransitable. Pero esa no es la razón por la que he decidido publicar esta historia en internet de forma completamente anónima.
ni la razón por la que no he vuelto a ser capaz de dormir una sola noche sin pastillas recetadas. El verdadero terror reside en la cámara de acción GoPro que llevaba enganchada en la correa de mi pecho cuando me encontraron. La batería duró exactamente 9 horas y media de grabación continua antes de apagarse. Cuando la policía local reprodujo el video en la comisaría para reconstruir mis pasos, esperando ver el bosque profundo, los extraños bucles temporales, el cielo parpadeando o mi huida desesperada. No vieron absolutamente nada de eso. El video, de casi 10 horas de duración, me muestra de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente y muy de cerca la áspera corteza de un tronco de pino normal y corriente. No me muevo ni un centímetro, no parpadeo, no tiemblo, no respiro agitadamente. Solo estoy ahí, plantado frente a la madera, como un avatar vacío en un videojuego del que su jugador ha desconectado el cable. Tengo los recuerdos nítidos de haber caminado durante horas, de mi pánico, del cielo fragmentándose y del olor asfixiante a transformador quemado. Pero si estuve 72 horas desaparecido en los registros oficiales y la cámara me grabó de pie como una estatua frente a un árbol a 100 metros del aparcamiento durante casi 10 horas. ¿A dónde demonios fui realmente durante esos 3 días? Y si ese no era yo, ¿quién o qué estaba habitando mi cuerpo inmóvil frente a ese pino mientras yo corría por ese pasillo infinito de árboles copiados?